Buenas tardes, estimados compañeros. Bienvenidos al módulo D, número 2 de la asignatura Estadística General. Tengo algo que de alguna manera manifestarles a ustedes. Estuvo allí, nadie se comunicó conmigo. Me interesa que ustedes no vayan a perder ese 25%. Si ustedes se ponen de acuerdo conmigo, de repente yo les habilito para ver cómo estuvo ese trabajo y no pierdan las puntuaciones que allí puedan necesitar para luego aprobar el, la asignatura. Así que bueno, vamos a comenzar hoy con lo siguiente. Estadística general, fase 2, ¿verdad? Es una recopilación. Recuerden que yo no soy el autor, sino de la presentación, más no el autor de lo que está allí, porque está en varios libros. ¿Ok? Primeramente, ¿cómo se tabulan los datos? ¿Qué es tabular datos? Tabular datos es llevar o recopilar, como muy bien lo dimos, las diferentes variables en la cual queremos determinar. Entonces, existen tabulaciones de datos con distribuciones de frecuencia con datos sin agrupar, ¿verdad? O con datos agrupados. Recuerden que nosotros para poder establecer cualquier estudio estadístico tenemos que saber ubicarnos en cuál es la variable que vamos a trabajar, si es una variable continua, si es una variable discreta, y de esta manera pues poderla agrupar de mejor manera. Para esto es necesario, como nos dicen de datos agrupados de frecuencia, ¿qué es una frecuencia absoluta? Es presente el valor X o Y de la variable X en la muestra a la población. Recuerden, ya dijimos lo que es una muestra, que es lo que está inmerso dentro de una población. Ejemplo, en una tienda de ropas tienen las siguientes visitas en un día. Ahí tenemos ropa de niños, eh, 15 personas, ropa de niñas, 20 personas, ropa de damas, 45 personas, ropa de caballeros, 22 personas. ¿Qué me hace esto? Eh, que allí tienen, sumamos todos, ¿verdad? En esa tienda y tenemos que el total es 102 personas, 15 más 20 más 45 más 22. Allí tenemos, ¿verdad? Todo lo concerniente a las visitas en esa tienda de ropa y vemos la categoría. Todo lo que nosotros veamos allí, ¿verdad? Como muy bien lo determina el concepto, es la cantidad de veces que se presenta el valor allí. Entonces, la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Por ejemplo, yo quiero conseguir cuál fue el porcentaje, si se quiere, de la visita de los niños con respecto a esto, simplemente divido 15 entre 102 y el porcentaje que me dé, eso es la frecuencia relativa que nosotros tengamos allí. Y existe una frecuencia acumulada que sería en el primer tramo 15, en el segundo tramo se le suma a la frecuencia anterior, se le suma la que sigue y sería 35, luego en la tercer tramo 45, ¿verdad? Que eso daría 80 y luego 22 para llegar a un total de 102, que es el número total de las visitas. Entonces, indica el número de valores de la variable iguales a consideradas inferiores a n, se obtiene sumando para cada valor su frecuencia absoluta más la correspondiente a los valores anteriores de la variable. Como muy bien lo digo, la primera sería, la frecuencia absoluta sería 15, luego tendríamos en el segundo tramo 15 más 20, quedaría 35, y luego tendría la de 45 más 35, que te daría 80, y por último ese 80 más 22, que te daría el 102, que es el total. Con el permiso de ustedes. Tablas de instrucciones de datos sin agrupar. Bueno, aquí vamos a tener
Haremos la elaboración de una tabla estadística referida a una sola variable. Recuerden lo que yo les dije en la clase anterior de las variables, si era discreta, si era continua, que solo recoge la información correspondiente a una característica de cada uno de los elementos de la producción. Supongamos, hemos obtenido información numérica sobre los precios de los menús servidos en un día cualquiera en un restaurante determinado. Dicha información es la siguiente. Precio: 6, 8, 6, 8, 12, 6, 8. Bueno, allí tienen todo lo correspondiente de los precios en dólares. Podemos observar que solo hay tres precios. ¿Cuáles son? 6, 8 y 12, ¿verdad? Que se repiten n veces. Además, sus valores están desordenados. La información así presentada resulta un manejo bastante dificultoso, es poco manejable, vamos a decirlo así. Entonces, para hacer la parte técnica tenemos que organizar. Entonces, en primer lugar, debemos ordenar de menor a mayor precio. Entonces, en este caso, tendríamos que agrupar X1 sería, como muy bien lo establece la tabla, X1 es igual a 6, X2, aquí estaría X igual 8, X3, X igual 2. ¿Ok? Los menús servidos, contamos las veces que el 6 se repite y tenemos que allí N1 es igual a 13, N2 es igual a 12, N3 es igual a 5. O sea que los platos correspondientes a $12 o a $8 o a $6, ¿verdad? Están allí cuántas veces han sido de alguna manera repetidos. Luego tenemos, esas serían nuestras frecuencias absolutas, en este caso los menús servidos. La frecuencia relativa, vamos a tomar este valor que tenemos acá, que es 30, ¿verdad? Va a ser siempre el divisor de este señor que tenemos aquí, que es nuestro dividendo. Entonces tenemos, ¿verdad? Dividendo, divisor, que sería 13 entre 30 y esto estaría dando, ¿verdad? Como resultado el 0,43, ¿verdad? Luego tendríamos, si lo lleváramos a porcentaje, esto sería el 43% del 100% que significaría el número 30, o sea, la cantidad de platos que se sirvieron allí. Luego tenemos el n sub 2 entre n, que sería 2 entre 30, es igual a 4, representa también un 0,4. Si seríamos un porcentaje, este ya tendría el 40%. Y el N3, que viene a darle una frecuencia relativa de N3 entre N, estaríamos hablando de 5 entre 30, que esto es igual a 0,16, cercano a 17, que muy bien pudiésemos decir, ¿verdad? Que es el 17%. Al sumar todo esto, esto daría 1. También podemos observar allí la frecuencia acumulada. ¿Cuál sería la frecuencia acumulada? Iniciando como muy bien lo hicimos en el otro ejemplo, ¿verdad? Aquí tendríamos a 13, luego tendríamos 13 más 12, serían 25, 25 más 5, llegaríamos a 30, que es el total de los platos servidos en ese restaurante. Ejemplo sencillo, ¿ok? También existe la tabulación de datos agrupados o datos estadísticos agrupados. Ya esto presenta, si se quiere, no es nada difícil, simplemente tenemos que tener un poquito de sentido y orientación hacia dónde vamos para colocar la tabla o cómo realizarla. Cuando se trata de variables cualitativas para la tabulación de datos, ¿verdad? Seguir un orden o patrón cronológico, alfabético o con nivel jerárquico. Posteriormente se realiza el conteo. Por ejemplo, en una zona turística, ¿verdad? Se desea conocer la afluencia a los hoteles. Pudiésemos tener, por ejemplo, hoteles de el nivel de una estrella, 60 personas,
el nivel de 2 estrellas, 90 personas, el nivel de 3 estrellas, 178 personas, el nivel 4, 150 personas, el nivel 5, categoría 100. Entonces, pudiésemos decir de que realmente las personas tienden, ¿verdad?, a tener uso mayor de tercero, cuatro y cinco estrellas. ¿Por qué? Porque las comodidades que se puedan presentar, ¿verdad? Los paquetes turísticos que a lo mejor puedan tener allí, una persona que se aloje en un hotel de X determinada, si tiene uso de piscina, si tiene uso de parque, si tiene uso de paseo, si tiene el uso de las tres comidas en el comedor o diferentes restaurantes, si tiene bar abierto las 24 horas o restaurante abierto en las 24 horas. Entonces, eso es importante siempre, de alguna manera, tener presente cuando vamos a hacer un estudio de tabulación. Para la tabulación de datos que corresponden a la variable, recuerden que nosotros hablamos de cualitativa, estamos hablando de uno, 2, 3 hasta 5 estrellas. Aquí, una variable cuantitativa discreta se emplea en escalas numéricas y se ordenan de forma creciente. Por ejemplo, si se consulta el número de hijos de un grupo de personas, estos deben ordenarse en forma creciente. Por ejemplo, el número de hijos de 17 personas no tenemos hijos. Un solo hijo, 15 personas. Dos hijos, 12 personas. Tres hijos, cuatro personas. Cuatro hijos, dos personas. Entonces, esto es la manera de cómo podemos nosotros tabular según los datos que queramos obtener o investigar. ¿Ok? También tenemos allí una forma de hacer un estudio donde tenemos una gran, un gran complejo de diferentes elementos que tenemos allí, por ejemplo, una tabla que nos conlleva a ver simplemente el recorrido que se pueda tener de acuerdo a unos datos que queremos investigar. Entonces, ahí tendríamos que utilizar el rango, tendríamos que utilizar los límites inferiores, tendríamos que utilizar el menor valor que aparece, tendríamos que utilizar el límite superior, que es el que mayor valor aparece. Entonces, tenemos una tabla mucho más amplia y si se quiere, un poquito más compleja que las anteriores. ¿Ok? Aquí vemos observar personas desde la 1 hasta la 25 con el tiempo que se tarda en realizar un trabajo de manufacturación. Entonces, el tiempo es en minutos. Nosotros podemos decir, vean ustedes que el número 1 tiene 70 minutos, el número 3 tiene 75 minutos, el número 21 tiene eh, 52 minutos. Entonces allí tendríamos que agrupar. Eso es lo que se conoce por datos agrupados. Ya vamos a observar que cuál es el límite inferior. Observamos que allí aparece 45 como límite inferior porque es el mínimo tiempo que utiliza la persona de esa para manufacturar. ¿Ok? El mayor 75 lo tenemos en la casilla número 13. Entonces nosotros decimos el rango recorrido es el límite superior menos el límite inferior. Como tenemos como límite superior el 75 y el límite inferior tenemos 45 minutos, entonces tenemos un recorrido de 30 minutos. Los intervalos de clase es posible obtener una aproximación usando la fórmula propuesta por Sturgeon, ¿verdad? La cual es donde el número total de datos, en el caso que se analice la totalidad de elementos de la población, está representada por él. Para el ejemplo anterior, utilizando la fórmula de Sturgeon, diremos, el número de intervalos es m, la formulación es m es igual a 1 más 3.3 el logaritmo normal, ¿verdad? En base 2 de L. Entonces tenemos allí 1 más 3.3 por el logaritmo de 30, que es, ¿verdad? Lo que aparece allí, 1,39794001.
hacemos el producto de la multiplicación y más la suma de ese uno y me dice que M es igual a 5,6. Por ser por encima de 5 podemos decir que puede tomarse como el número 6. ¿Ok? Construir 5 o 6 intervalos. Es importante ver los intervalos que nosotros de alguna manera vamos a realizar, bien sea con el límite y cómo va el recorrido que se va a realizar, el límite inferior y el límite superior. La amplitud de los intervalos de clase no es necesaria que sea igual en todos. Sin embargo, por el objeto de simplificar y volverlo más funcional, es conveniente ubicarlos, ¿verdad? A los intervalos que tengan igual amplitud. ¿Para qué? Para no tener problemas. Ya cuando las personas de alguna manera tienen facilidad y manejo y dominio de este tipo de levantamientos de tabla, entonces fácilmente pues utiliza un mejor criterio o utiliza un criterio que es aceptado entre los puntos estadísticos. Que si m igual a 6, la amplitud del intervalo es 30 sobre 6, o sea, el recorrido entre la el recorrido entre intervalos de clase, eso da 30 entre 6, eso te da 5. Y viene a ser los 5 minutos que normalmente tienen allí. Como eh, interferencia o recorrido entre intervalos y otros. ¿Cómo pudiésemos llamarlos allí? Bueno, vamos a construir los intervalos, cada uno determinado por dos extremos, un extremo inferior y un extremo superior. Vamos a observar allí la tabla, tenemos el número de intervalos 1 que va desde 45, 45 más 5 que calculamos, recuerden que dividimos, ¿verdad? 30 entre 6 y luego eso es lo que vamos a recorrer, entonces se cuenta 45, 46, 47, 48 y 49. ¿Por qué se coloca 50? Porque 50 de alguna manera queda excluido. Entonces eso es lo que se llama intervalo. Cerrado el 45, abierto el 50. Y esa es la primera tabla que tenemos allí. Luego vamos a 50. Ya ahí es inclusivo el 50. 51, 52, 53, 54, 50, 50, 51, 52, 53 y 54. Pero se hace 50 más 5 da 55, pero el 55 queda abierto, cerrado en 50. Vean que el de arriba estaba abierto en 50, abajo está cerrado en 50. Entonces se hace cerrado en el límite inferior, abierto en el límite superior. Y así sucesivamente le vamos agregando para llegar a estos intervalos de clases que están desde 45 a 50, de 50 a 55, de 55 a 60, de 60 a 65, 65 a 70, 70 a 75. ¿Cuántos hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Si nosotros reversamos la lámina anterior, podemos tener, ¿verdad? Que en esa lámina, aquí tendríamos el intervalo de clase. ¿Cuántos hay? Dio 5,6 que lo redondeamos así. ¿Ok? Y la amplitud de los intervalos nos dio 5 porque era el rango que ya lo hemos calculado, límite superior, límite inferior, que ya ha dado 75 menos 45 igual a 30, ¿verdad? Ahora este 30, que es el rango, lo íbamos a dividir entre m, que es el intervalo de clase, y es allí donde nos da los 5 que son los que estamos tomando, ¿verdad? Como el intervalo de cada uno de ellos. ¿Qué otra cosa podemos tomar aquí importante, ¿verdad? Ya lo vamos a realizar. La marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto intermedio del límite superior más el límite inferior. O sea, límite inferior más límite superior entre dos nos da el punto medio que se conoce, ¿verdad? Como la marca de clase. En la tabla anterior que teníamos, la marca de clase sería, si sumamos, ¿verdad?
el límite superior más el límite inferior tendría 47,5. Le sumamos 5, tendría 52,5. Le sumamos 5, sería 57,5. Le sumamos 5, 62,5, 67,5 el siguiente, más 5, estaría 72,5. O sea que la marca de clase es punto intermedio, ¿verdad? De ese. Ah, repito, 45 más 50 entre 2 te da 47,5. 50 más 55 serían 105 entre 2 te da 52,5 y así sucesivamente. Pero ya una vez calculando el primero, sabiendo que tiene 5 de intervalos, ¿verdad? De amplitud, entonces nosotros vamos sumando inmediatamente. Ahí tenemos de nuevo, se repite lo que son las frecuencias, ¿verdad? Para cada uno de ellos es un ejercicio que estamos realizando, que es el número de personas que son 25 personas que tienen que manufacturar el tiempo que se lleva manufacturando. Entonces observamos aquí, ¿verdad? Todas las frecuencias absolutas, por ejemplo, los casos que aparecieron en el intervalo de 45 a 50, aparece cuatro casos, de 50 a 55 aparecen dos casos, de 55 a 60 aparecen tres casos, de 60 a 65 aparecen siete, de 65 a 70 aparecen seis, de 70 a 75 aparecen tres. ¿Ok? Calculamos la frecuencia relativa, que ya sabemos que es la frecuencia absoluta entre la totalidad de los casos. Ahí obtenemos cada uno de ellos. La sumatoria de la frecuencia relativa no debe ser mayor de 1, debe ser muy cercano, muy poco, pero en verdad debe ser a 1, porque muchas veces cuando se divide quedan algunos restos y entonces nosotros tenemos que hacer el redondeo correspondiente. ¿Verdad? Hay una frecuencia absoluta mayor, que es la que nosotros tenemos, ¿verdad? Por porcentaje, que es a qué significa este 0,16 en porcentaje para cada uno de ellos. Aquí observamos la frecuencia acumulada, ¿verdad? Y sería frecuencia acumulada 4, ¿verdad? 6, 9, 16, 22, 25. ¿A qué se debe esto? 4 más 2 es 6. 6 más 3 es 9. 9 más 7, 16. 16 más 6, 22. 22 más 23, esto te daría 25, que es el total de casos. ¿Ok? La frecuencia acumulada. Aquí tendríamos la frecuencia acumulada relativa, que sería 4 entre 25, que es 0,16, y ahí la podemos ir sumando. 0,16 más 0,08, 0,24, más ese 0,24 más 0,12 se daría 0,36, más 0,28 te daría 0,64, más 0,24, 0,88, más 12, ya tenemos el total de 1. Entonces tenemos frecuencia acumulada relativa, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa. ¿Ok? Ahí el ejemplo está bastante claro para que ustedes puedan de alguna manera tratar no solamente de memorizarlo, sino tratar de compenetrarse con y familiarizarse con lo que estamos haciendo. Es importante tener presente el por qué nosotros vamos a realizar una serie de trabajos con respecto a estos. Tenemos unas asignaciones que de alguna manera ustedes van a realizar. Por ejemplo, se dice, en un grupo de deportistas se requiere conocer la talla para seleccionar los integrantes del equipo de baloncesto. La talla en metros de los 40 estudiantes que integran un grupo es la siguiente.
1,64, 1,75, 1,62, 1,60, 1,57, 1,71, 1,54, 1,63, 1,64, 1,55, 1,76, 1,53. Ahí tienen todas las tallas abiertas. Serían 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 34, 6, 30, 6, 38, 40. Ahí tienen los 40 datos. ¿Qué se tiene que realizar con esto? Bueno, límite inferior y límite superior. Se van al ejemplo visto al principio, ¿verdad? ¿Cómo se calcula allí? ¿Qué es lo que se hace? El recorrido, el rango. ¿Verdad? Aquí solamente van a nombrar cuál es el límite inferior de todos esos datos que están allí, cuál es el límite superior de todos esos datos que aparecen allí. Luego, ¿cómo calcular el rango? ¿Verdad? ¿A qué se debe el rango? Sería, si nosotros buscamos el rango, el límite inferior, pero el límite superior menos el límite inferior, y ustedes consiguen el rango. El número de intervalos, ¿cómo lo van a conseguir? La amplitud del intervalo, recuerden por allí, está lo correspondiente a lo que se llama la fórmula de Sturgeon, ¿verdad? Para ver los intervalos de clase, el número de intervalos. Es importante la amplitud del intervalo, cómo se calcula y la marca de clase, que ya ustedes saben que es el punto medio que tiene cada uno de los intervalos. Que construye su tabla de acuerdo al ejercicio anterior, calculan su frecuencia absoluta, su frecuencia relativa y su frecuencia acumulada. ¿Ok? Cualquier cosa, por favor, les agradezco comunicarse conmigo al 0412-310-552, ya que por el foro de chat es difícil. Muchas veces tengo yo que meterme en la madrugada cuando tengo luz a corregir, porque estamos siendo por el racionamiento que existe, ¿verdad? Y por esta sequía, tenemos que estar conscientes de que no vamos a tener el luz de fluido eléctrico de alguna manera simultánea, entonces por eso no puedo corregir o muchas veces no les puedo contestar en foro chat. Así que les agradezco, por favor, comunicarse conmigo cuando ustedes tengan la posibilidad de esto. ¿Ok? Así que yo me despido de ustedes, ha sido un placer, muy buenas tardes, espero que les sirva de mucha ayuda estos ejemplos, esta parte fue bastante sencillita para poder que ustedes capten para nosotros en la próxima ver todo lo concerniente a los diagramas. Así que les dejo la tarea, cualquier duda pueden consultarme conmigo. Así que feliz tarde y que se porten de lo mejor y les vaya muy bien. ¿Ok?